entendía, yo expliqué cuando llegué, yo no sabía la naturaleza de esta reunión, yo contaba. Faltó comunicación, faltó nota de prensa, bueno, pero eso es secundario. Estamos hablando un poco de concentración de la propiedad, y yo digo que también hay que pensar y preocuparse por la concertación de la opinión. Yo les pregunto, respecto a Capriles y Venezuela, ¿en qué se diferencia la opinión de la página internacional de la República de la opinión de comercio? Coincide. El caso Honduras también. Entonces, hay un principio que no solo es concentración de la propiedad, sino concertación de la opinión a través de directores de orquesta, a través de una embajada que ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? Tiene su delegado de prensa, que a veces son agentes o casi siempre agentes de la CIA. Bueno, lo otro es la propiedad misma de los medios ha cambiado. El problema ahora ya no es solo que, digamos, en la típica concentración clásica de los medios, había periódicos, diarios que tenían radio y televisión, pero eran medios de comunicación. Ahora el comercio, el señor Graña del comercio, es dueño de la más grande constructora del país. Entonces, ¿qué va a pasar si un día de esto se descubre que una urbanización X es una estafa? Y esa urbanización ha sido construida por los señores Graña, es un caso hipotético, porque no estoy apuntando nada. Pero la hipótesis es álgida. ¿El comercio va a protestar? ¿Va a difundir el caso como grave? No, pues. Entonces, ese es el otro sistema de la propiedad. Ya no es solo propiedad de medios, sino una propiedad vertical, en que los dueños de los medios son también dueños de industrias afines. Y finalmente la publicidad. ¿Ustedes creen que el comercio va a criticar alguna vez a las tiendas de grandes mercados que son chilenas en su casi totalidad? ¿La vamos a criticar? Que le pone avisos pues millonarios, ¿no es cierto? De ninguna manera. Entonces hay que tomar en cuenta ese otro dato. Ya hace muchos años, hace casi un siglo, Mariátegui llamó la atención sobre el problema de las noticias internacionales, de las agencias internacionales. Repito, la propiedad entonces ya no es solo de medios, ya no es solo propiedad horizontal del medio, sino vertical, de propiedades ajenas al periódico, al periodismo, a la comunicación, pero que tienen intereses muy grandes en los diarios. El caso Clarín, en Argentina, nosotros que era hasta dueño del fabricante de papel, entonces podía suministrar, racionar, etc. Ahora, ¿qué hacer frente a esos peligros, a esa realidad? Ese es el problema. Hace muchos años, cuando varió la Iglesia Católica su cogitación, su curso de Vigils, su punto de vista respecto a la sociedad, en el Concilio Vaticano II se planteó un problema sobre los medios de comunicación. Una discusión ardorosa, apasionada, interesante, algunos prelados que saben muy bien de eso, etc. Y sacaron como resolución del Concilio Vaticano la encíclica Intervirífica. Es decir, siempre los nombres de las encíclicas papales son las dos primeras palabras, ¿no? Intervirífica, entre los milagros de la civilización contemporánea están los medios de comunicación. Pero al final se dieron cuenta los cardenales y el Papa de que estaban hablando para los comunicadores católicos. Y el problema del mensaje no es de la Iglesia, no es solo referirse o remitirse a los católicos o a los comunicadores católicos. Entonces se encargaron a una comisión de muy alto nivel de comunicólogos, digamos, de periodistas, de cardenales, elaboraron un nuevo proyecto que es el que resulta bajo el nombre de Comunio et Progressio, o sea, comunión y progreso. Y ahí se plantean algunas salidas que creo que son vigentes. Estamos hablando de medio siglo atrás. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? La Iglesia habla del control de los medios, el necesario control de los medios. Con estas palabras yo tengo la edición vaticana, me la obsequió una monja porque para más señas, o sea, no es nada herético. Pero ella habla de control, acá se habla de control de la prensa y se escandaliza, que es un insulto, un crimen. No quieren que lo controlen, pero el Comunio y Progreso es un documento importantísimo,
se señala una pauta, una posibilidad. Propone que la sociedad civil, es decir, los periodistas, las organizaciones de periodistas, las diversas iglesias, las asociaciones de padres de familia y otras instituciones respetables, conformen comisiones para controlar los medios y que estos resuelvan, establezcan principios o dictámenes, no para apresar, multar, deportar, ni clausurar, no, ninguna facultad punitiva, pero sí para emitir juicios morales obligatorios, de publicidad obligatoria. Pero eso obviamente requiere el consenso. ¿Ustedes creen que los dueños de periódicos van a querer algo como eso? Jamás, ¿no es cierto? Porque la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿qué es? El club de los dueños de periódicos, precisamente. Ellos no van a hablar nunca contra sus intereses, ¿no? Destinos. ¿Sí? Ahí hay un problema, pero en el fondo la libertad de expresión, la libertad de información, las libertades en general no son necesidad de un sector de la sociedad, de una capa o de una etapa, son necesidades que se adhieren a un sistema. Yo me recuerdo mucho, Francisco Umbral pone un texto, en uno de sus ensayos pone que la televisión basura es refleja de la vida basura que llevamos. Un poco es cierto. O sea, es toda la sociedad, el sistema, el que está entero de juicio. Y para cambiar, yo creo, el sistema de la propiedad y de la comunicación, va a haber en el Perú, y por muchas otras razones, en algún momento una revolución. No hay otra. Porque a las buenas y con razones no van a cambiar las cosas. Entonces, ojalá que no sea una cosa violenta, sanguinaria, tipo Sendero Luminoso, no, nada de eso. Pero sí hace falta un cambio radical. No sé si vendrá por el voto o por otras cosas, ¿no? No nos olvidemos que las grandes transformaciones sociales de América Latina comenzaron. La Revolución Mexicana, 1 millón de muertos. ¿Cómo comenzó? Con el simple lema sufragio libre, no reelección. Y eso movilizó a un pueblo minero, después Zapata, Villa, Guerrilla. Nuestro gran pensador, conservador, pero no reaccionario, Francisco García Calderón, cuando estalló la Revolución Mexicana, le escribe al gran humanista Alfonso Reyes: espero que esta situación en México termine pronto. No tuvo que quedar sentado porque vino una revolución completa que duró años. Entonces, las cosas pueden comenzar por simples reclamos de la razón y de la justicia. Hay demasiada injusticia, mentira, etc. Y, repito, no se trata solo de la concentración de la propiedad. Y refiriéndome a ese problema de la concentración versus el comercio versus la república, hay quienes dicen que un grupo de poder lucha contra otro grupo de poder, cierto. Pero el problema es que con el apoderamiento del comercio del 80% de los medios impresos, es casi un monopolio. Y que si hubiera ganado el Grupo de la República esa competencia, seguramente que se hubiera producido casi un empate. O sea, un casi monopolio contra un casi empate. O sea, no es lo mismo, no era lo mismo. Yo he trabajado en la República, pero no soy partidario obcecado. No soy un republicano en el sentido estrecho de la palabra. Tengo muchas críticas sobre la República de hoy, por cierto, pero no es la República de don Gustavo Montt. Ese era mi punto de vista, quería decir algo sobre esto.